lo hemos conseguido. Eh, Disculpar, pero no, ha sido un poco no, complicado. no, que me sabe mal, sí, o sea, perdonad todos por el retraso. Nada, ahora ya sí que empezamos el directo. Antes que nada, muchas A gracias, ver, doctora Idiazábal, bueno, por no prestarte te preocupes. a, A ver si conseguimos a poner hacer esto este bien. directo. Muy bien. Bueno, nada, he presentado, no sé si Vale, cuánta bueno. gente, la gente cuánto rato lleva, pero ya he comentado, ¿no? Que hoy hacíamos el directo contigo, que venías del Instituto Mm. INCIA y pues que vamos a hablar un poco de todo esto del dolor crónico, ¿no? Y o sea, algunas estrategias para abordarlo. Si te parece, quizá podríamos empezar por hablar un poco sobre cómo se origina el dolor, ¿no? Y en qué punto el dolor pasa a ser dolor crónico. Bueno, la verdad es que esto es complejo. O sea, el dolor fisiológico o el dolor normal se origina cuando hay un estímulo que en cualquier receptor que nosotros tenemos distribuidos por toda la piel, por todo alrededor de los huesos, en vísceras, en todas las partes de nuestro cuerpo, hay algo que nosotros llamamos noxa, es decir, algo que puede ser dañino y estimula estos receptores periféricos del dolor. Esto es en condiciones normales. Y esto es necesario, porque realmente es lo que nos ayuda a protegernos. El dolor es bueno, Mm, es lo que nos ayuda a decir, oye, hay algo que no está funcionando bien y dónde no está funcionando bien, ¿no? Y la zona cuando estos receptores se estimulan, la zona se inflama y ahí es porque tenemos hinchazón, rojez, inflamación, ¿no? Para poder identificar la zona. Y mm, de ahí este daño que se ha producido se transforma en un impulso eléctrico que va a ir a la médula espinal y a nuestro cerebro. Y ahí es donde lo vamos a procesar como dolor. Esto es lo que en condiciones normales es bueno. Y este dolor que es agudo y que nos protege es un dolor que tiene un poco componente, digamos, psicológico o emocional. ¿Vale? Es algo reactivo a una situación vale, concreta. El problema viene cuando este dolor es mantenido en el tiempo, bien porque las lesiones se mantienen en el tiempo, puede ser ujú, el caso de la artritis reumatoide o el dolor en el cáncer o no, es decir, que hay una lesión que se mantiene, se perpetúa en el tiempo, entonces esto hace que notemos dolor constantemente y además nuestros receptores, por decirlo de alguna manera que todos lo podamos enterar, se saturan. Y cuando hay constantemente información de dolor, ¿vale? Esto también hace que exista una sensibilización, ¿vale? Y mm, cuando esto pasa más de 3 meses es cuando nosotros hablamos de dolor crónico, ¿vale? Y el dolor crónico lo podemos definir como secundario, que es lo que se acaba de comentar, que es el que se asocia a una artritis reumatoide o a una patología crónica, ¿no? Que hay un dolor mantenido, o puede ser primario, es decir, que no tengamos una patología de base o que la hayamos tenido y se haya solucionado, pero en nosotros nos persiste el dolor. Entonces el dolor no es un síntoma. Entonces el dolor es la propia enfermedad, ¿no? vale, vale, vale. Y, y entonces, este dolor crónico se considera, o sea, cuando ha habido esta sensibilización, puede ser acotado en el tiempo, quiero decir, esto cuando dura más de 3 meses, pero ¿se puede definir en unos años o es algo que ya, si no abordas de alguna manera, puede durar para toda la vida? Claro, a ver, una de las características que siempre tenemos que pensar es el dolor agudo, hay que tratarlo cuanto antes, porque tenemos que evitar que se cronifique, ¿no? Tenemos que dedicarnos a tratar el dolor agudo porque si lo solucionamos esto se solucionará, ¿no? Claro, una vez que tenemos dolor crónico 3 meses, no significa que vaya a ser para siempre. Hay pacientes Vale, que sí tienen dolor crónico siempre, pero otros no tienen dolor crónico siempre. En medicina definimos un dolor crónico cuando es aquel que dura más de 3 meses. vale, vale. Pero se puede Bueno, revertir, se puede tratar y se puede revertir. No significa dolor crónico como entendido algo para toda la vida. vale. Sí que hay pacientes que tienen el dolor crónico, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, para que esto lo tengamos, alrededor del 20% de la población en España tiene dolor crónico. Pero esto no significa que lo tenga todos los días.
Es decir, las personas que lo tienen todos los días es como un 40%, 45% de estas que tienen dolor crónico lo padecen cada día, pero no todos los padecen cada día. Vale. No, bueno, creo que es muy interesante, ¿no? Claro, este concepto, porque normalmente cuando te refieres a algo como crónico, quizá todos pensamos, ¿no? De algo como que te tiene que acompañar para siempre. Muy interesante también esto que comentas, ¿no? De si, que si abordas, ¿no? ya el dolor agudo, puedes prevenir, ¿no? que se cronifique. Que se cronifique. Esto es muy importantísimo. En postcirugía abordar el dolor, ¿no? Me duele, ya se te pasará. Esto es un concepto que yo creo que deberíamos cambiar, ¿no? El dolor hay que tratarlo una vez que lo tenemos, porque evitaremos que esto vaya más. Ahora en postcirugía se está haciendo mucho, ¿no? Tratar el dolor postquirúrgico para evitar que se transforme en un dolor crónico. Vale. ¿Y este tipo de dolor cómo se abordaría? ¿Es como justo después de la cirugía se hace algún tratamiento analgésico? O analgésico, o de rehabilitación, o cualquiera de los abordajes, que el tratamiento del dolor es multidisciplinar, pero siempre hay que intentar abordarlo con analgesia, con ejercicio físico, con rehabilitación, con neuromodulación, con lo que tengamos a nuestro alcance y lo que el paciente en ese momento necesite, pero hay que abordar el dolor para evitar que se cronifique. Muy interesante. Bueno, ahora centrándonos más en lo que teníamos que hablar, ¿no? El dolor crónico. Ahora sí, la gran pregunta, ¿cómo podemos abordar este dolor crónico? Que, bueno, me interesa especialmente que nos lo puedas explicar porque sé que dominas mucho del tema y, bueno, ya desde estrategias más convencionales a quizá centrarnos un poco más también en algo más estrategias más innovadoras o tratamientos más innovadores que sé que vosotros hacéis en el centro, así que a ver, si nos puedes explicar un poco para que la gente también conozca. Sí, el dolor crónico, el tratamiento tenemos que pensar que es multifactorial, porque el dolor crónico afecta a muchas esferas de la vida del paciente. Es decir, afecta a la esfera emocional, a la esfera psicológica, a la esfera cognitiva, a la esfera social, mucho espacio al sueño. Es decir, tenemos que hacer un abordaje multidisciplinar, ¿no? Y contamos con estrategias farmacológicas, pero también sabemos que hay un porcentaje de pacientes con dolor crónico que no funcionan esas estrategias farmacológicas o los efectos secundarios hacen que no las podamos tener, ¿no? Es muy importante el ejercicio físico, esto nos cansaremos de repetirlo. El apoyo psicológico, porque es muy importante cómo abordamos nosotros el dolor, ¿no? Cómo somos capaces de gestionar nuestro dolor, porque esto también nos va a ayudar a evitar que se cronifique o que lo podamos resolver antes, ¿no? Y luego, como decías tú, tenemos el tratamiento de neuromodulación, ¿no? Que es utilizar, todos sabemos que se utiliza en situaciones concretas, pacientes que tienen dolor crónico, electrodos que se implantan, ¿no? A nivel de la médula espinal, a nivel cerebral, es decir, es estimulación invasiva, pero luego tenemos la neuromodulación, que es estimulación cerebral no invasiva. ¿Qué ventajas tiene? Pues que no tiene efectos secundarios, es indolora, es eficaz y vamos un poco dirigidos al origen de este dolor crónico. La mayoría de pacientes con dolor crónico tienen un problema de que hay una alteración bien estructural o funcional de la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro no está funcionando como debe y en condiciones normales, para que entendáis, nuestro cerebro tiene mecanismos de neuromodulación endógena. Nosotros con las técnicas de neuromodulación estamos haciendo una neuromodulación exógena para que sea nuestro cerebro el que genere la neuromodulación endógena. Un ejemplo de neuromodulación endógena que tenemos es que no todos los estímulos dolorosos que llegan hasta la médula espinal llegan hasta el cerebro para que podamos percibir el dolor, para que se procese el dolor, sino que hay mecanismos que es nuestro propio cerebro manda unas conexiones, una información que bloquea que estos estímulos dolorosos lleguen al cerebro y seamos conscientes y produzcan dolor. ¿Vale? Esos son mecanismos de neuromodulación endógena. Y en dolor crónico sabemos que estos mecanismos de neuromodulación endógena fallan también. Y hay cambios en las redes que procesan el dolor. Y las redes que procesan el dolor tenemos que pensar que son amplias. No, perdón, que
me surgía la duda ahora. ¿Estos mecanismos fallan por un exceso, digamos, de estimulación o se conoce la causa de por qué se Es desregulan? que la causa fisiopatológica de la sensibilización central o del dolor crónico, cuando ya se ha solucionado el problema etiológico, ¿no? Pero que el dolor persiste, es una sobreestimulación de estos receptores aferentes que van a ir al cerebro, ¿vale? Pero también de que estos controles inhibitorios tampoco están. Y luego nuestro cerebro funciona con redes, todo está interconectado. Entonces, a la hora de procesar el dolor, existe un procesamiento somatosensorial o somestésico de la propia sensibilidad del dolor, pero luego también hay un procesamiento cognitivo del dolor, un procesamiento emocional. Y cualquiera de estos tres, y cada una tiene unas estructuras diferentes implicadas. Entonces, el mecanismo es muy complejo y en cada persona también es diferente muchas veces. Entonces, lo que hacen las técnicas de neuromodulación es ir un poco ahí, a raíz del problema, ¿no? Intentar potenciar la plasticidad neuronal, intentar producir cambios y que sea nuestro cerebro el que sea capaz de reparar o de regular estos circuitos que no están funcionando de una manera adecuada y que están perpetuando el dolor. Doctor, solo un pequeño paréntesis. No sé si llevas un micro o algo que está picando alguna cosa, se oye un sonido, no sé si puede ser del micrófono que nos han comentado. No llevo micro, bueno, a ver. Vale, No sé, pues quizás el propio micrófono auricular, puede ser. Vale. Sí, del auricular. Vale. Entonces, digamos que no es que hagan estas técnicas activamente, por decirlo de alguna manera, sino que activan los mecanismos que ya el propio cuerpo tiene que no están funcionando correctamente para poder lidiar con el dolor. Las técnicas de neuromodulación, que se llaman técnicas de estimulación cerebral no invasiva, hay dos tipos para que la gente se familiarice, que seguro que han oído hablar, que es la estimulación magnética transcraneal o la estimulación eléctrica transcraneal. Lo que hacen es, a través de campos magnéticos o de estímulos eléctricos, dependiendo que sea una técnica u otra, se da una serie de estímulos al cerebro que van produciendo cambios, no solamente en el área donde se está recibiendo el estímulo, sino que esto hace que en estructuras adyacentes y también subcorticales vayan modificando y se vayan produciendo cambios en las sinapsis neuronales. Se van produciendo liberación de neurotransmisores que favorecen el alivio del dolor, porque a veces hay un desbalance entre neurotransmisores que facilitan el dolor y neurotransmisores que inhiben el dolor. Y también la neuromodulación actúa a este nivel sináptico y a nivel de cambiar estos neurotransmisores que nos pueden beneficiar. Y a la larga, conforme vamos haciendo sesiones seguidas, que el efecto es acumulativo, se van produciendo estos cambios plásticos de adaptación. La plasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de aprender, ¿no? De repararse, de regenerar, de crear nuevos circuitos. Y eso es lo que potenciamos. Y que sea nuestro cerebro el que vaya produciendo estos cambios. Además tenemos que pensar... Acaba. Que precisamente por esto, porque el dolor crónico es un proceso complejo, hay pacientes que lo primero que notan es una mejoría en el estado anímico, por ejemplo. Porque quizás el dolor más o menos lo llevo bien, pero me repercute mucho más a nivel anímico, a nivel de que no puedo dormir, a nivel de fatiga, porque en la sensibilidad central o en el dolor nociplástico, la fatiga acompaña a los síntomas ansiosos y depresivos, acompañan otra sintomatología que también podemos tratar mediante la neuromodulación, un poco valorando en cada paciente qué es lo primordial o el síntoma princeps de abordar en primer momento. Vale. ¿Y todos los pacientes son susceptibles a poder recibir tratamiento o hay algún tipo de contraindicación? A ver, hay que evaluar cada caso de forma individual, ¿vale? En medicina 2 y 2 nunca son 4 y aquí tampoco. Entonces hay que hacer una evaluación muy exhaustiva de cada paciente y un poco también es qué es lo que en ese momento el paciente le repercute más en su calidad de vida o en su día a día. Y a partir de ahí elaborar un poco los protocolos de tratamiento y cómo podemos actuar. Por ejemplo, la estimulación magnética estaría contraindicada si tienen alguna
cosa metálica a nivel cerebral. O sea, las contraindicaciones son muy pocas, que tengan algún clip, algún stent, alguna cosa metálica. La eléctrica podría en esos casos, pero luego sí hay que evaluar bien el paciente que puede ser candidato, porque hay patologías o hay pacientes con un dolor crónico concreto que se pueden beneficiar. Por ejemplo, sabemos que el dolor post-ictus, el dolor el cáncer, el dolor de la neuralgia del trigémino, el dolor generalizado asociado a la fibromialgia, el dolor resorotélvico crónico, tienen una respuesta bastante positiva. Sin embargo, hay otro tipo como el dolor de un nervio periférico que se ha lesionado, pues responde peor, ¿no? Es decir, un poco hay que evaluar en cada caso de cada paciente y poder... Pero en principio no tiene una contraindicación, ¿vale? Sí que es verdad que hay que valorar cada paciente de una manera individualizada. No tiene una contraindicación salvo esto, marcapasos o stents o cosas así en caso de magnética, de eléctrica, ¿no? Y tampoco tiene contraindicación con el tratamiento farmacológico complementario que estén tomando. Esto es importante porque a veces son pacientes que ya están medicados, que tienen que seguir tomando esa medicación, pero que no acaba de corregir o mejorar su sintomatología. Y la neuromodulación es también una herramienta que tenemos para potenciar este efecto que no acaba de ser lo suficientemente efectivo con otro tratamiento que estamos dando convencional. Sí, muy interesante porque eso, mucha gente, o en este caso no, nuestra asociación que es de pacientes con enfermedades reumáticas, la mayoría toman medicaciones, pero a la vez también tienen dolor crónico. El hecho de que se pueda compaginar está muy bien. Se puede compaginar y a veces consigues que con la misma medicación que estén tomando tú disminuyas el dolor y otras veces hemos conseguido, por ejemplo, disminuir la dosis de opiáceos que está tomando ese paciente. Qué bien. ¿Vale? Entonces, esto también es algo que es importante y no tiene efectos sistémicos, con lo cual es indoloro, no tiene efectos secundarios y yo siempre digo lo peor que nos puede pasar es que no nos sea efectivo. ¿Vale? Sí. Que es lo que... Y de media, más o menos, supongo que dependerá de la patología y el paciente, pero más o menos, ¿cuántas sesiones se necesitan hacer? Depende de cada paciente, pero sí que sabemos que como el efecto es acumulativo y se necesitan sesiones continuas para producir estos efectos plásticos y estos efectos de cambios en sinapsis y en balances de neurotransmisores, eso no se hace con una sesión, sino que se hace con varias sesiones. Normalmente se hace lo que llamamos una fase de inducción, ¿vale? Que son un número pues entre 20 sesiones más o menos, lo más seguidas posibles. Y luego depende del resultado de cada paciente. Ahí es cuando ya hacemos las sesiones intercaladas o de mantenimiento o conforme el paciente las vaya necesitando. Pero la fase de inducción sí que hay que hacer el tratamiento completo, porque a veces vemos que hay pacientes que mejoran durante el tratamiento y otros pacientes que mejoran después del tratamiento, una vez finalizado. Y esto tiene toda la lógica, porque nuestro cerebro es muy plástico, pero no tanto como para que con un estímulo él sea capaz de cambiar cosas, porque si no estaríamos todo el día con cada estímulo, nuestro cerebro estaría como loco cambiando, ¿no? Entonces, a veces necesita su tiempo y después hemos visto que se van produciendo cambios. Entonces, siempre tenemos una actitud observadora porque también después pueden mejorar. Perfecto. Voy a aprovechar también que ahora me va bien esta pregunta y la habían también preguntado porque pusimos una cajetilla para dejar dudas. ¿Hay alguna edad a partir de la cual quizá no se puede hacer que el cerebro ya no tenga tanta capacidad de neuroplasticidad o sería se podría aplicar? No hay edad límite y además los tratamientos nos sorprenden, ¿no? Porque a veces recientemente hemos tenido un paciente de casi 90 años que decía, vale, no sé, te lo planteas el decir, bueno, pues sabemos que nuestro cerebro es plástico siempre. Antes pensábamos que era, ¿no? Que había una edad, una ventana en la cual nuestro cerebro no era capaz de adaptarse a nuevas situaciones, de ser plástico, y ahora sabemos que no, ¿no? Y hemos encontrado resultados positivos con gente muy mayor, ¿no? Sorprendentes, es decir, no hay edad límite. De hecho, al revés, en pacientes ancianos y en paciente mayor, muchas veces es de las primeras elecciones, porque son pacientes que la medicación tiene muchos efectos sistémicos o efectos secundarios o tienen patología previa
que hace que no puedan tomar determinados fármacos que les aliviarían el dolor. Y sí que pueden hacer el tratamiento de neuromodulación. Vale, vale. Y también nos han preguntado si era posible hacer el cambio, entiendo, bueno, como este cambio neuroplástico, después de muchos años con dolor. No sé si quizás se tarda más o hay más dificultades. A ver, lo hemos dicho con el dolor agudo y también con el crónico. O sea, en el dolor lo primero que hay que hacer es tratarlo cuanto antes, ¿no? Pero por desgracia, y vosotros lo sabéis, ¿no? Que estáis ahí en la asociación, el dolor crónico, los pacientes con patología con dolor crónico tardan muchos años en ser diagnosticados, con lo cual la mayoría lleva un recorrido muy largo, ¿no? De pacientes que tardan pues con dolor de pélvico crónico, con artritis reumatoide, por supuesto, con fibromialgia, ¿no? Que el dolor crónico para cuando se diagnostica o la patología de base tardan años. Y nosotros actualmente trabajamos con pacientes con años de evolución. Yo siempre digo, ¿no? Hay que dar un poco de tiempo porque cuando el paciente enseguida quiere mejorar, ¿no? Lógicamente dice, espérate un poco, tantos años no se pueden revertir en 10 días, ¿no? Esto es, pero la verdad es que cuando hablamos de dolor crónico, la mayoría es de muchos años de evolución. Pocas veces hablamos de dolor crónico que lleve 3 meses, 6 meses. Eso es lo mínimo. Esos son mínimos los pacientes que acuden al tratamiento por algo de tan poco tiempo. Vale. Y también nos han preguntado por el abordaje de las migrañas crónicas refractarias. No sé si también serían susceptibles a estas técnicas. Sí. Tanto la estimulación magnética transcraneal como la TDCS son dos opciones terapéuticas que se utilizan para el tratamiento de migrañas con dos objetivos. Uno es disminuir la frecuencia de las crisis y otro es que cuando las tengas sean de menor duración, ¿no? Y es otra de las indicaciones, ¿vale? Es el dolor neuropático, fibromialgia, dolor post-ictus, neuralgias del trigémino, posherpética, y en migrañas también tiene la indicación de tratamiento la neuromodulación con estos pacientes. Perfecto. Pues no sé, doctora, si quieres añadir alguna cosa más o si quieres ya vamos cerrando por no quitarte más tiempo que ya no te preocupes. Un poco tarde. No sé si alguien también tiene alguna duda. Dime. Sí, entender también que hay pacientes que, bueno, el dolor crónico, como he dicho, afecta a muchas esferas y hay pacientes que mejoramos el dolor, pero hay otros pacientes que mejoramos también la fatiga. Muchas veces se acompaña, por ejemplo, en fibromialgia, pacientes con dolor, las alteraciones del sueño, porque el paciente con dolor normalmente tiene problemas para dormir por el dolor, pero es que el no dormir en sí mismo produce dolor. Y a veces podemos enfocar la neuromodulación también a mejorar el sueño. Y si mejora la calidad del sueño, podemos mejorar también el dolor, ¿no? Es decir, podemos ir dirigidos a tratar el dolor y a mejorar otros factores asociados que lo están perpetuando y que lo están manteniendo. Entonces, se puede enfocar de diferentes maneras, ¿no? Mejorar el estado de ánimo. Hace poco recuerdo una paciente que el dolor no la había disminuido tanto, pero mucho, y yo no estaba muy contenta porque digo, oye, me hubiera gustado más, y ella me dice, ay, no, yo estoy encantadísima, porque ahora lo sé gestionar de otra manera. O sea, si yo llevo 4 años intentando gestionar mi dolor y no lo había conseguido. Y con la neuromodulación he conseguido gestionar mi dolor. Qué bien. Es decir, hay diferentes aspectos que se pueden tratar, que cuando hablamos de dolor no solamente es de 0 a 10 cuánto te duele, sino todos los factores que van asociados y que también tenemos que preguntar y que también tenemos que intentar darle solución, porque todo unido es lo que va a conseguir que mejoremos el dolor y sobre todo la calidad de vida del paciente. Pues a ver qué comentan. ¿Y qué puede ser cuando tienes dolor? Bueno, todos los días, 24/7, y es darte sueño y dormir, no sentir más, despertar, empezar a activarse todo. Ya. Bueno, que sepáis que vamos a hacer un avance a la gente que está viendo el directo de que nos queda pendiente próximamente. Ya haremos un directo para hablar del tema de cómo afecta el sueño al dolor, que creemos que merecía un directo entero, que
es suficientemente importante y da el tema de sí. Ahora os ha dejado la doctora una pincelada por ahora. Pero bueno, por lo que veo, esta paciente sí que duerme bien, ¿no? Y que por lo sí, que entiendo, ¿no? entiendo, Que luego ¿no? cuando se despierta... Ahí aparece el dolor, pero bueno, Claro. ahí ya tiene algo ganado de que por lo menos duerme y regenera y Sí, repara, ¿no? Habría ya. que ver. Ujú. Pues sí. Pues muchas gracias, doctora, por estar este rato con nosotros, por todo Gracias. esto que has explicado, que creo que ha sido súper interesante y espero que la gente también le haya servido para conocer otras estrategias que creo que son súper interesantes porque permite combinarlo con el tratamiento que puedan estar haciendo, que además no es invasivo. Y también, bueno, pues por conocer un poco más cómo funciona el dolor crónico, el cerebro y que estos conceptos de neuroplasticidad, neuromodulación, yo creo que ha sido muy útil. A mí personalmente, ya te digo, que me ha resultado súper interesante. Y Muy bueno, bien. perdón, No, no, que digo, decir que espero que haya ayudado a gente y que al final nos pongamos todos, ¿no? A intentar sí, entender como una forma global al paciente con dolor crónico, con todos los aspectos que lo rodean, ¿no? Y sí, el eso. abordaje que sea cuidando cada uno de estos aspectos del dolor crónico, ¿no? No solamente la palabra dolor. Sí, esperemos avanzar cada vez más hacia esta Hacia línea, ¿no? Y nada, visión bueno, integral, ¿no? Del sí, paciente. Es complejo sí, el dolor, pero sí. Y bueno, la gente que se ha unido más tarde, si queréis ver el directo, va a quedar grabado, como hemos comentado. Y no, ¿qué dice? No lo conocía para el insomnio. Bueno, mira, pues al menos alguien ya ha aprendido ya alguna cosa para el insomnio nueva sí hoy. también funciona. Sí, sí. Perfecto. Pues Vale. espero verte pronto con un Y yo nuevo directo también hablando y del sueño. muy bien. Gracias a ti y a todos Nada. los que se han conectado a estas Muchísimas horas. gracias a ¿Vale? ti también y, eso, y a los que os habéis conectado. Muy buenas Venga, tardes a todos. buenas tardes. Adiós, hasta Gracias. la próxima. Adiós. Adiós. Hasta la